En Bolivia tenemos variados gustos. Algunos prefieren un saice tarijeño, mientras que otros dan todo por un pique cochabambino. En el Chaco se baila de una manera y en Santa Cruz de otra. Son esas cosas que solo nosotros podemos hacer, que nos identifican. Por eso la Cascada tiene una variada línea de sabores, realizada solo para nosotros, porque hay cosas que son nuestras, tan nuestras que solo nosotros sabemos disfrutarlas. La Cascada, orgullosamente boliviana. Centro de Medicina Respiratoria del Dr. Rubén Montalbán Robles, neumólogo especializado en Buenos Aires, Argentina, en el Hospital de Clínicas José de San Martín, miembro de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, diagnóstico y tratamiento del asma, de enfermedades relacionadas con tabaquismo, de tuberculosis, de enfermedades neumonológicas ocupacionales, de enfermedades pulmonares intersticiales, diagnóstico de tumores pulmonares, realización de espirometría e informe, riesgo neumonológico prequirúrgico. CEMES, cuidando tu salud. Calle Ayacucho, 191, casi esquina Loa, primer piso, ambiente 104. Celular 744-17412 y el 728-69-267. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Amigos, buenas noches, gracias por acompañarnos en el circuito electoral. Aquí está su invitado, don Fabián, buenas noches, gracias por estar con camisita de color naranjita, es camisa, ¿no? Camisa. Vamos a hablar del MCM. Fabián Yazik fue parte del gobierno de Evo Morales. En algún momento usted dijo, el segundo aguinaldo lo donaremos a las víctimas de las dictaduras. Y así lo hizo. Fui el único, además. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, ¿Sí? ¿Fue el único? Sí. ¿Fue el único? Sí, pues me quedé solito en la donación. Parece que todo el mundo le cayó bien el don de aguinaldo. No. Bueno, yo respeto sus decisiones, sí. Pero porque tenía también compromisos sociales que cumplir. Y bueno, yo cumplí con eso. Y es lógico porque conozco a varios de ellos, ¿no? Ya. Ex luchadores sociales, ya hoy de la tercera edad. Las historias que tienen cada uno de ellos me conmovieron tanto, porque me he estado involucrando un poquito con sus historias. Gente que quedó lisiada, gente golpeada, en todas las dictaduras. Hablo desde el 64, ¿te imaginas? Nuestros mayores, que lógicamente merecen mejor trato, merecen un homenaje mucho más grande de quienes han hecho posible finalmente que hayamos recuperado las libertades democráticas. Así que un poco resentida mi esposa, claro, mis hijos, no le cayó bien, lógico, pues, ¿no? ¿Cómo no nos va a gustar un aguinaldito extra que ni lo teníamos pensado? Pero bueno, más bien fue rápido eso y ya no se presupuestó. No se dieron cuenta. Porque claro, cuando tú lo presupuestas ya te lo gastas anticipadamente. Pero bueno, ha sido, yo creo que necesario, por lo menos por estos amigos que los respeto mucho. Y ahí está, bueno, ni modo, su lucha seguirá, pues. Y de eso me va a contar, y también me va a contar de lo que ocurrió en ese programa en una radio de La Paz, cuando el señor Pérez dijo algo y después él dijo, no, me refería a otro. De esos temitas, después de pleno en el circuito. Claro que sí. Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted
es lo más importante. Circuito electoral. El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, según Ordenanza Municipal 03/2014, comunica a la población que antes de la festividad del Carnaval queda terminantemente prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas y la venta de globos con agua en vías públicas hasta el 27 de febrero. Asimismo, se prohíbe la salida de comparsas precarnavaleras y bandas musicales. Se establecerán multas y sanciones a quienes infrinjan la presente ordenanza. El control estará a cargo de Seguridad Ciudadana, Intendencia Municipal y Espectáculos Públicos de la Alcaldía, en coordinación con la Policía Boliviana, quienes procederán al decomiso inmediato de los productos y la destrucción de los mismos en acto público. Por un carnaval sano y sin excesos. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre, capital de la libertad. Gestión Moisés Todes Chivé. Una mezcla perfecta de concreto contiene grava, arena, agua y lo fundamental, el cemento, que une a estos elementos formando un material altamente resistente para la construcción. A lo largo de 55 años, en Fancesa se ha forjado una mezcla perfecta y de alta calidad que ha permitido edificar la mejor fábrica de cemento de Bolivia, cimentada en la honestidad, la responsabilidad, la determinación, la competitividad y el trabajo en equipo. Felicidades Fancesa en tus 55 años de arduo trabajo. Con esta cámara voy a sacar fotos a las obras del Esteban Urquizu. Los sucrenses y chuquisaqueños debemos estar orgullosos de contar con una autoridad que alcanzó una de las mejores ejecuciones financieras a nivel Bolivia. El gobernador Esteban Urquizu cierra la gestión 2013 con el 88% de ejecución financiera. El cambio avanza. Esteban está cumpliendo con Chuquisaca. Esteban cumple. ¡Esteban cumple! ¡Cumple, Esteban Tocoyimata! Gobierno Autónomo de Chuquisaca. Gobierno del pueblo. El Consejo Municipal, en cumplimiento del Programa de Alimentación Complementaria Diferenciada, Desayuno y Almuerzo Escolar Gestión 2014, informa que aprobó mediante resoluciones hasta la fecha la adquisición de productos para el área urbana, bananos, cereales, raciones sólidas horneadas, y para el área rural, harina de trigo, aceite comestible, arroz a la valenciana con verduras y charque, guiso de lenteja, mandarina, arroz con leche, galletas, azúcar blanca, leche en polvo y arroz larguillo de primera calidad. Consejo Municipal de Sucre, Comisión Social y Económica, comprometidos con la niñez y adolescencia de nuestro municipio. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Sí, ha hablado un poco doña Nélida. Volveremos al circuito, a ver, póngale el micrófono. Sí. ¿Cómo empezó la vida política de Fabián Yacic? ¿Siempre ha sido político, desde universitario? Mira, yo salí bachiller del 78. Ya. Cuando el último año del general Banzer y el inicio de ese despelote que hubo a fines de la década del 70, y teníamos un profesor de física
don René Vascopé Aspiazo, Ya. un gran cuentista paseño. De física, por culpa de él, no sé nada. Así, ¿no? les contaba Y de muchos todo. ingenieros que también eran mis compañeros de curso, claro, lo demandaron porque... Y en sus clases de física leíamos en ese modo estaba de moda Marta Harnecker, me acuerdo, con el marxismo histórico, materialismo y demás, a García Márquez, por supuesto, y todo lo que era literatura contestataria, y de pronto, pues, con René Vascopé, bajo su guía, conocimos a una persona espiritual muy grande que nos llenó el alma. Éramos chiquillos que hacíamos de voceros del semanario aquí, éramos sus canillitas en la calle. Tuve el placer y el honor de conocer a Luis Espinal en ese esfuerzo monumental del 79, ya salidito bachiller, el 79, una época muy complicada, jovenzuelos, con el periódico, me acuerdo cuando salíamos a las calles con los canellitas, decíamos aquí, 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 claro, se nos hacían la burla, que aquí, aquí, venga acá, ¿no? Y al final logramos que ese semanario que hizo historia, ¿no? Y la mamá y el papá no le decía, pero hijo, ¿para qué te pones en riesgo? Mira, yo tengo una familia enormísima. Yo he sido el 19º esfuerzo de mi madre, y el último. 19. 19 partos tuvo mi madre, de ellos se le han muerto 5, tuvo 2 fracasos, 11 vivos, así que es una familia gigantesca. Y claro, yo fui el último de sus hijos, de mis padres. El más mimado, el más y cuidado. Bueno, o el más consentido. descuidado también, porque parece que nadie se ha dado cuenta que nací, porque ya pues te imaginas, el 19º ya debe ser, apareció. imagínese, más Yo tenía a curioso. mis hermanos sobre todo, ¿no? Que me cuidaban, que me criaban, porque ya mis padres cansaditos, ya los conocí, ¿no? Prácticamente casi mis abuelos, ¿no? Por la diferencia generacional, pero una madre excepcional, extraordinaria, por supuesto, que todos la recordamos con mucho cariño. Mire, qué caso interesante, 19 ¿Te partos. imaginas? Y entonces, ¿qué? ¿Pero la mamá le decía algo o no Sí, le decía nada sobre no, el por tema supuesto. Porque no es lo mismo vender un periódico Mi mamá era presencia que aquí. Era extraordinaria porque mi mamá era medio bancerista. Ah, sí. ¿No? ¿Cómo es eso? Entonces, medio? y salió pues esta oveja negra de la familia. Mi padre alguna vez me contó sus experiencias porque él viene de Yugoslavia, por eso mi Por el apellido, apellido. claro. Y se vino muy joven, fue una migración antes de la Segunda Guerra, entre la primera y la segunda, hubo una migración enorme en Europa, de italianos, de eslavos y de todo que venían por la Argentina. Y bueno, la encontró a mi madre y él un poco me contaba cómo sus papás expulsaron y prácticamente mandó a todos sus hijos por el temor al comunismo, ¿no? Entonces me daba sus consejos y demás, pero bueno, tuve el apoyo de toda la familia, sobre todo el respeto de la familia a lo que finalmente pueda ser este último de los hijos, a ver, ¿no?, cómo se comporta. Así que no, yo dichoso de haber tenido una familia tan grande. ¿Y habla algún otro idioma? No, mi padre nunca nos quiso enseñar, ¿no? Rompió de tal manera con... alguna vez lo escuché hablar porque conocí un amigo eslavo también, pero no, él no nos quiso transmitir su lengua materna y dejó todo ya, pues, no por Bolivia. Y con la mamá casi bancerista, el papá anticomunista, el hijo vendiendo Tenía periódico tenía que salir así, no había de otra. ¿Entró a la U? Sí, claro, entré a la UNSA a estudiar administración, ciencia política, y en la Católica también administración. Pero desde muy chico trabajando, yo creo que eso me ha forjado. Yo desde que era bachiller ya trabajaba, ganándome mis pesitos, porque bueno, mis padres tenían mucha distancia conmigo y había nomás que ganarse sus pesitos para los gustitos que uno tiene de adolescente, de jovenzuelo. Porque la Católica es buena universidad, pero claro, es carísima, es un lujo que uno tendría que darse, Que se si vive es que tiene la posibilidad. Por tanto, yo tuve que trabajar desde muy chico, inclusive antes de salir bachiller ya trabajaba, lo ayudaba a mi hermano en un restaurante, ¿no? Así que eso también me abrió mucho los ojos, conociendo la realidad social y la convulsión política, que era pues gigantesca. Salíamos de la dictadura de Banzer, la lucha por recuperar la democracia, y bueno, ahí estuvimos con Espinal, y yo vengo del Partido Socialista, con Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y claro, me los mataron a los 3, ya te imaginarás lo que yo sentía en ese momento, chicos. René Vascopé murió en un accidente, justamente una complicación, una escena medio rara. Luis Espinal lo torturaron, lo mataron. ¿Ese tema del accidente?
Sí, es medio complicado, ¿no? Porque fue con una amiga que tenía, bueno, amiga de todos, pero ocurre que casualmente hoy es la ministra de Comunicación, Ya. ¿no? Que en una sesión aparentemente accidental se disparó un tiro y, bueno, murió René, ¿no? Entonces murió René, lo mataron, lo flagelaron a Luis, y me lo mataron y lo masacraron a Marcelo Quiroga Santa Cruz, así que ya te imaginarás ese compromiso que habían. Me los mataron a todos mis íconos, ¿no? En ese momento de joven. Esta partecita de Amanda Dávila, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? No, es un accidente, aparentemente. La familia, bueno, siempre tiene alguna otra versión. Lo que parece es que eran amigos, obviamente, y que se disparó un tiro ahí estando los dos. Y bueno, pues fruto ¿Se de suicidó, eso... dicen? No. Fue un accidente aparentemente y la bala le llegó al ¿Por qué estómago. eso de que se disparó un tiro? La Ahí pistola está. no se maneja Bueno, sola, esa es la ¿no? versión, ¿no? Ni modo, ya no vale la pena han pasado mucho. años. No vale la pena, me imagino, mucho hurgar esos elementos. Pero lo doloroso que fue perder a René, ¿no? Que se hizo cargo del semanario aquí cuando lo mataron a Luis Espinal. Ah, ya, o sea que... En algún momento, cuando me encontré con René, de las anécdotas que tenemos con él, le regalaron justamente la pistola con la que terminó muriendo. Él en varios de sus cuentos cuenta algunas cosas así, hasta su muerte, él las relató en uno de sus cuentos. Pero tenía un revólver de ese tamaño, él era flaco, no la podía ni cargar, ¿no? Y finalmente resultó muerto por esa pistola. Pero usted ¿no? me dice, contó su muerte. En un cuento, en uno de sus cuentos, que tienes un cuentista fabuloso, en varios de ellos cuenta una cosa parecida, ¿no? De lo que sucedió, ¿no? En una reunión, en una fiesta, no sé qué, ¿no? Un disparo accidental, que se dio. Hay un cuento que relata más o menos eso, es impresionante. Pero bueno, y que lo escribió años antes. Claro, mucho más antes. Y entonces, tres amigos suyos. Tres íconos de la línea de éticos, espirituales, políticos. Y claro, eso me forjó en la lucha. Luego me dediqué a la intelectualidad, construimos un grupo de pensamiento, autodeterminación, ¿no? Fue una de las primeras revistas de análisis político de esa época. Y luego, pues, la actividad sindical, fui dirigente sindical, también en mis épocas, bancario. ¿no? Por instrucciones del Partido Socialista, porque así era en ese momento, así era un bolchevique. Pero uno se inscribía al Partido Socialista como ahora están haciendo los opositores. No, esa era una adhesión ideológica, política, ¿no? No necesitaba con estar Marcelo. inscrito No había nada para de eso. ser leal hasta el para final. nada. Y bueno, el Partido Socialista me decía, bueno, en ese momento estaba de moda el sindicalismo, claro, el anarcosindicalismo, la COP, poderoso Lechín, ¿no? Y la instrucción del partido era, bueno, hazte pues dirigente, ¿no? Y nos metimos al banco para eso, ¿no? ¿A qué banco? Al Banco La Paz. Al Banco La Paz, sí. Que después tuvo también su historia. Su historia terrible. Pero bueno, son las prácticas, y yo me hice dirigente sindical en el banco, luego pasé a la Federación de Bancarios, a la FESBRE, y de ahí a la COP. Era representante de los bancarios en la COP. En la Central Obrera en esa época. ¿Cuándo Lechín? Cuando Lechín todavía, sí, lo conocimos al maestro de los maestros, todavía conduciendo la Central Obrera Boliviana. Y nosotros changos, ¿no? Jovenzuelos, ahí haciendo nuestras primeras armas en ese sindicalismo feroz, ¿no? Que después, bueno, sucumbió al neoliberalismo. Me tocó el gobierno de Víctor Paz, que un poco cerró los sindicatos y qué sé yo, y ahí terminó pues mi carrera sindical y empezó mi carrera intelectual. ¿Usted no disfrutó de los resabios del Partido Socialista? Porque muchos, con la fama del Partido Socialista, se hicieron congresistas, después se fueron a otros partidos. Yo les dije a mis compañeros, García Mesa y Arce Gómez lo mataron a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y los socialistas del Partido Socialista, en ese momento los líderes del Partido Socialista, lo terminaron de enterrar. Porque no hicieron nada para conducir al Partido Socialista uno y generar esa herencia política tan importante. Nosotros chiquillos, pues esperando que nuestros dirigentes, ¿no? hagan honor al nombre de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que era una proyección impresionante, pero lo terminaron enterrando lamentablemente, ¿no? No se tuvo la capacidad de proyectar eso que dejó Marcelo, esa ética en la política, y bueno, pasó lo que pasó, hay grandes dirigentes, me acuerdo, Roger Cortés. ¿No? ¿Qué será de Roger Cortés? Entiendo que se ha vuelto consultor, sí, ¿no? Bueno. Ahora creo que se ha dedicado a la quinoa, la última cosita que supe, una consultoría ahí de la quinoa. Él nunca ejerció la medicina, pese a que estudió de médico,
pero cuando era dirigente, él heredó prácticamente la conducción del Partido Socialista. Y en este partido estaban el Chalibert, ¿no? Estaba el Chunca, don Germán ¿no? Gutiérrez. Había muchos pues socialistas, ¿no? Realmente cuadros políticos inspirados en Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pero don bueno, Jerjes también creo que estaba por ahí. Jerjes Justiniano, claro que sí, porque hay una tradición interesante. Bueno, todos los que tuvimos el privilegio en algún momento de compartir con Marcelo, bueno, pues ahí estamos, los changuitos, los jovencitos de esa época. En mi caso, nos vimos muy frustrados de la propia dirigencia. ¿Y alguna de ese vez les momento. reclama usted a esos herederos Sí, alguna vez que les he dicho, despilfarraron pues, la fama de Marcelo Quiroga Santa Cruz? Sí, alguna vez les dije, pero bueno, ya pasó la historia, ellos se fueron ya a otros rumbos, yo me dediqué más a la actividad intelectual, y luego de eso a la actividad sindical, luego a la actividad privada. Bueno, trabajé con muchas empresas, una de las más importantes, ANAPQUI, la quinoa. Hoy día todos quieren ser embajadores de la quinoa. Cuando yo empecé con ANAPQUI, ¿no? La primera cooperativa de productores en el Salar de Uyuni, alrededor del Salar, todo lo que es el altiplano sur boliviano. Abrimos los mercados, ¿no? Esa era mi especialidad es comercio exterior. Y tuve una experiencia valiosísima y hoy día es la principal exportadora de quinoa, ¿no? Y ahí sí éramos embajadores de la quinoa, pero bueno, hoy día todos quieren anotarse porque está en su auge la quinoa. Pero bueno, son experiencias valiosísimas que he tenido ya en mi actividad privada. Y de ahí esperamos todo el proceso y salió esta posibilidad de fundar el Movimiento Sin Miedo el 99. ¿En qué momento usted coincide con Juan del Granado para esto? No lo conocía yo a Juan, ¿no? Bueno, yo escribí un libro que se llama Bolivia, Modernizaciones Empobrecedoras. Y ahí definí lo que era el MBL, ¿no? Que yo siempre la he calificado como una izquierda de pedigrí. Un poquito, ¿no? El micrófono, dice. Una izquierda de pedigrí, le decía, ¿no? Porque siempre hablaban pues de sus ONGs, ¿no? Pero a Juan no lo conocí personalmente nunca, hasta que un día casualmente llegó a mi casa, porque estaba ya cansado del MBL, en ese momento estaban con rupturas, con problemas, y de casualidad llegó a la casa, ¿no? Por otros amigos, ¿no? Que estaba pues ahí peregrinando ahí. Era un cumpleaños de un amigo común que tenemos. Y en esa reunión estábamos en el 98, fines del 98. ¿Usted conocía de él, pero no lo conocía a él? Claro, como todos lo conocíamos, pero personalmente nunca tuve ni siquiera para saludarlo. Apareció en la casa y había elecciones al siguiente año, municipales. Y había mucha gente de izquierda ahí, exsocialistas, de la cultura, en esa reunión. Y se nos ocurrió provocarlo al Juan, ese rato lo conocimos, ¿no? ¿Y por qué no te metes de candidato aquí a la alcaldía de La Paz de una vez? Porque se venía el ADN, todo el conservadurismo, quería continuar manejando la alcaldía, y ese es el momento, se le prendió la chispa, y luego nos enteramos que renuncia al MBL el 15 de enero del 99, y nos propone fundar, y nos toma la palabra, ¿no? Bueno, ya que me han provocado, aquí estoy, vamos, fundemos esto, ¿no? Y bueno, aceptamos y empezamos a construir el Movimiento Sin Miedo, con mucho éxito además. Resultó ser un buen alcalde, no sabía nada de gestión pública, claro, solo de política. Del diputado cayó en la gestión, pero aprendió, y creo que hemos ganado un buen alcalde, ¿no? Que aprendió y le costó, enfrentó cosas muy duras, ¿no? Esa riada, esa granizada terrible. Y creo que ha sido muy útil esa fiestita en mi casa, fue interesante, fue histórica, seguramente se debe acordar. Y claro, sin duda 10 años de gestión local con él, también todos hemos aprendido. Entonces, ¿entraron ustedes también a la alcaldía a trabajar? Sí, yo compartí un tiempito, primero me hice cargo del movimiento, ¿no? Pero luego reforzamos un poquito la gestión. Yo tuve una experiencia interesante en los 3 niveles del Estado, en realidad. Tuve la posibilidad de ser consejero departamental cuando habían prefecturas todavía de La Paz. Logré trabajar un poco con Juan algún tiempito, fundando la Oficialía de Promoción Económica, que era mi especialidad, que hoy día sigue funcionando. Y bueno, en el nivel central del Estado, luego en el primer gobierno de Evo Morales estuve como viceministro de descentralización, así que conozco la lógica y la dinámica de los 3 niveles del Estado. Eso me ha permitido interiorizarme y especializarme en el tema autonómico, en el tema de gestión local, en el tema territorial, y bueno, voy a seguir trabajando en esa área. Y me va a seguir contando. ¿Otra pausita corta? Con mucho gusto.
Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, según Ordenanza Municipal 03/2014, comunica a la población que antes de la festividad del Carnaval queda terminantemente prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas y la venta de globos con agua en vías públicas hasta el 27 de febrero. Asimismo, se prohíbe la salida de comparsas precarnavaleras y bandas musicales. Se establecerán multas y sanciones a quienes infrinjan la presente ordenanza. El control estará a cargo de Seguridad Ciudadana, Intendencia Municipal y Espectáculos Públicos de la Alcaldía, en coordinación con la Policía Boliviana, quienes procederán al decomiso inmediato de los productos y la destrucción de los mismos en acto público. Por un carnaval sano y sin excesos. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre, capital de la libertad. Gestión Moisés Todes Chivé. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Fabián Yacic, del Movimiento Sin Miedo, nos está acompañando hoy en el circuito. Y después de haber llegado ya a ser el Movimiento Sin Miedo, llegan al Poder Ejecutivo, junto con el MAS. Sí, así es. A ver, cuéntenos esa experiencia. ¿Se repartían los espacios, tantos ministerios, como era antes en los partidos políticos que llegaban al gobierno? ¿Cómo así? Nuestra adhesión al primer gobierno de Evo Morales fue como seguramente sintieron muchos ciudadanos. Una adhesión a una esperanza que generaba, primero, lo que sucedió previamente al 2006. Recordemos que se cae el sistema de partidos, se caen las instituciones a pedazos, esa partidocracia de la que hablaba el Movimiento Sin Miedo. Mira, nosotros hemos sido en ese sentido una vanguardia. El 99 hablamos de esa partidocracia ya en La Paz. Fue el Movimiento Sin Miedo que infringió la primera derrota a ese esquema partidocrático que finalmente terminó haciéndose pedazos el 2000, el 2003, el 2005. Y claro, yo creo que ha habido una suerte, como diría Zabaleta, una disponibilidad de la sociedad para la necesidad del cambio. Creo que todos esperaban una posibilidad de transformación frente a esa debacle del sistema, de las instituciones. Y eso nos ha animado a todos, nosotros en la gestión local, con la obligación de responder a una segunda gestión exitosa de Juan, que ganó las elecciones de un año antes, el 2004, todavía con la responsabilidad del gobierno local. Y claro, dijimos, bueno, nosotros que venimos desde la izquierda democrática, venimos de una esperanzador proceso y por supuesto, como muchos bolivianos, apostamos y nos sumamos, ¿no?, para ser parte y le planteamos al presidente en ese momento colaborarlo en el único lugar donde conocíamos, ¿no?, y podíamos hacer alguna contribución especial, que fue precisamente en el tema de gobiernos locales. Hoy no se cansa el MAS de recordarle sus vínculos con los partidos de la derecha, Bueno. Gonzalo Sánchez de Lozada. En el momento que ustedes se sumaban al MAS, les dijeron eso, pero ustedes han estado en la partidocracia, Bueno, ¿o no les dijeron? no solamente que no nos dijeron, recordemos que Evo Morales quería clonar a Juan del Granado, ¿no?
¿no?, como el mejor alcalde del mundo. Lo que pasó fue lo siguiente, y creo que es bueno que toques este punto. Primero, nosotros salimos del gobierno, yo personalmente dejé el gabinete y el gobierno en enero del 2009, es decir, un año antes todavía. Dejamos el gobierno, yo era el único miembro del gabinete del presidente Evo Morales, que era militante del Movimiento Sin Miedo, abiertamente además, y a cargo de una cartera de Estado, el viceministerio. No pedimos nada y le dijimos, esto es lo que sabemos hacer, y ahí nos anotamos en el viceministerio. Pero lo que sucedió es que este debe ser el único aliado, o el único partido político, que en el momento de la cúspide del liderazgo de Evo Morales, que fue el diciembre del 2009, 63% hayamos dejado el gobierno, ¿no? Porque ya veríamos rasgos muy complicados de una ruta hegemonista, equivocada. La lectura que hicieron del triunfo del 63% fue terriblemente equivocada. Dijeron, bueno, el 63% es mío, no es ni siquiera de Ana María Romero de Campero, que fue una adhesión importante de clase media, el Movimiento Sin Miedo, que contribuyó a esa esperanzadora posibilidad de transformar las estructuras políticas, sociales y económicas del país. Pero el MAS leyó mal, Evo Morales leyó mal. Este es mi voto y no necesito a nadie. Y trataron de destruirnos. Al día siguiente de ese triunfo, trataron de destruir al Movimiento Sin Miedo, y tanto así que quisieron sacarnos de la alcaldía, sacarnos de todos los escenarios políticos, y bueno, en ese momento pues abrió la fractura definitiva con un MAS que lamentablemente cambió de mentalidad porque creyó que llegó el momento de la hegemonía. ¿Se retiraron? ¿Los retiraron? No, nosotros dejamos el gabinete ya en enero del 2009. Cuando yo le conversé a Juan, yo me estoy saliendo porque quiero volver a la ciudad. Fue una decisión personal. Fue personal, pero compartida con Juan, y yo, pues ni modo, pues, ¿no? Las cosas no están bien. Ya el 2009 le decía a Juan, las cosas no están bien acá. ¿Él creía? No, sí. ¿O todavía confiaba? No, hemos hecho enormes críticas. Tú recordarás, salió un afiche que molestó mucho a Evo en ese momento. Eran cuando había el revocatorio, justamente, del presidente. ¿Por qué continuar con él? ¿Por qué darle otra vez la confianza? Decíamos, hay aciertos que hay que profundizar, pero errores que hay que corregir. Y lo dijimos y lo pegamos en todas las redes. Y claro, fue pero igual votaron el enojo. por él. Porque veíamos que las luces eran mucho más que las sombras, ¿no? Y eso también entendió el pueblo boliviano, porque finalmente el 63% no es pues gratuito, está ahí. Y esa fue la esperanzadora. Pero ya estas señales, ¿no?, hegemónicas, dominantes, fueron determinantes, y al día siguiente del triunfo Evo Morales leyó de esa manera ese triunfo. Nos quisieron sacar de todo lado y empezaron pues con la agresión, la descalificación, y tratando de eliminar al único aliado que no le pedía absolutamente nada, sino estaba ahí esperanzado en que las cosas tenían que haber mejorado en el país, tendríamos que haber transformado, luego de haber aprobado además la Constitución. ¿Eran muy funcionales ustedes? Porque cuando van con el MAS ni siquiera se inscriben en la Corte Electoral como una alianza. ¿Cómo no? No. ¿Se inscriben? ¿Por qué dicen que ustedes son diputados del MAS? Bueno, el problema es que al MAS, al presidente Evo Morales, hoy día les falta un poquito de memoria y les falta reconocer lo que se ha hecho. Nosotros inscribimos la alianza, Evo Morales y Juan inscribieron la alianza, se decía la Alianza por la Refundación de Bolivia, MAS, MSM. Otra cosa es que hayamos ido bajo la sigla del MAS, claro, el MAS jamás iba a aceptar ir bajo la sigla o que el MSM meta ahí su sigla, pero está inscrita la alianza de esa manera. Todos los diputados y senadores, que no se hagan los locos, son resultado de la alianza. Por tanto, ahora que quieran desconocer, porque varios de ustedes querían eliminar... ¿Se quedaron con el MAS? Uno de 4. René Martínez en la primera gestión fue con el MSM y se quedó con el MAS. Él ya se quedó con el MAS antes, ¿no? Claro, él ya apareció masista en la segunda elección. Él era diputado, bueno, ni siquiera fue diputado, o sí, creo que sí. Era diputado nuestro, del Movimiento Sin Miedo, el Neco Martínez. Hay muchos ahí que están ahorita escondiditos, ¿no? Varios viceministros que de alguna manera han estado relacionados, y bueno, se pasaron y él apareció ya masista, ¿no? Después de estar acá justamente en Sucre, militando con Juan, con el Movimiento Sin Miedo, apareció nomás de la noche a la mañana masista. Y es una pena porque compañeros de esa cualidad, cuando nos empezaron a maltratar, no dijeron nada, ¿no? Y es una pena porque, claro, esa deslealtad
con un partido político, con liderazgos, no es buena Zabaleta, nos llamó mucho la atención, porque en el momento del maltrato todavía era diputado nuestro, ¿no? Pero el maltrato era pues terrible, ¿no? Lo quería clonar un día y al día siguiente lo estoy basureando, ¿no? Y ahí vino ya pues todo el descalabro, estas fracturas que hablamos nosotros, que definitivamente provocaron la ruptura definitiva. 5 fracturas profundas del MAS con la sociedad empezaron con el gasolinazo, de una manera brutal. Siguieron con el despilfarro, esa fractura económica que es la que más nos llama la atención. Hoy día Evo Morales se olvida de la austeridad. Evo Morales, que lo conocimos en 2006, era austero, tanto así que se bajó los sueldos a la mitad, no quería nada, ningún privilegio en Palacio. No, hoy día es el que se compra carros último modelo, blindados, ¿no? Exactamente los mismos carros de los potentados, ¿no? Y estas cosas de austeridad, ¿por qué no pudieron hacer ustedes con Gonzalo Sánchez de Losada? ¿No podían presionar? Era también muy fuerte, Goni, como para decirle, seamos austeros en el país, porque fue la causa de su caída. Bueno, con Gonzalo Sánchez de Losada no tuvimos ninguna relación como Movimiento Sin Miedo. En la época del MBL, ¿no? Es Juan, que era diputado del MBL, y en esa circunstancia el MBL comete el peor error histórico de su vida, y por eso desapareció también pues el MBL, ¿no? Porque se alió con Gonzalo Sánchez de Losada en su primera gestión, ¿no? Y ahí estaba de diputado, pero nosotros no tenemos nada que ver con Gonzalo Sánchez de Losada como Movimiento Sin Miedo. Juan estuvo como diputado del MBL. ¿Y no se podía conversar, decir, pongámosle estas mínimas condiciones, o en el MBL habían otros que decidían? Bueno, yo no sé pues del MBL, yo no puedo hablar, yo no vengo del MBL. El MBL cometió un error terrible, ¿no? Esa alianza lo destruyó política e ideológicamente, y por eso Juan se sale también, ¿no? Juan hace una investigación, como diputado hace esta investigación de Amayapampa, Capacirca, se distancia del MBL luego de ese descalabro, de esa alianza que lo destruyó ideológicamente, pero Juan viene de la corriente del MBL sin duda, pero deja pues esa tienda política por eso, así que con Gonzalo Sánchez de Losada definitivamente pues no tenemos nada que ver. Hemos hecho la huelga, hemos impulsado su salida, su expulsión del país, y qué bueno, porque era un tipo desubicado, no entendió lo que estaba pasando en el país, ¿no? Yo creo que en su segundo gobierno enloqueció don Gonzalo Sánchez de Losada, porque creo que seguía funcionando en su cabecita la ley de participación popular, la capitalización, y seguía con ese libreto, cuando el país ya estaba en otra cosa, ¿no? Y ahí creo que se equivoca. Pero definitivamente, pues, como Movimiento Sin Miedo, hemos participado en la movilización para sacarlo a este personaje que tiene y le debe muchas cuentas al país, así que no tenemos nada que ver con ese personaje. Entonces ahora se retiran de esa alianza con el MAS, sí. El Movimiento Sin Miedo empieza a forjar su propia identidad ante los ciudadanos bolivianos, sí. Y están en la encrucijada, o están con los anti-MAS o están con el MAS, y entonces los demócratas, sí. Frente Amplio, los estarán convocando para decir la única forma de ganarle al MAS es que ustedes y nosotros nos juntemos para que hagamos fuerza común. ¿Cómo está eso? Yo no sé si esa es la dicotomía correcta, los anti-MAS y los pro-MAS. No creo que sea así, ¿no? Yo creo que es más complejo que eso. Hoy día se trata de un régimen, porque el gobierno del MAS se transformó en un régimen que hoy día tiene cualidades distintas a las que se ofreció el 2005, a la que conocimos hasta el 2009, ¿no? Hoy día es un régimen muy parecido al MNR. Yo creo que es el reciclado del MNR con otras características epidérmicas, por llamarlo de alguna manera. ¿Del MNR del control político o del MNR de Goni? Yo creo que de ambos. Pues una mezcla de todo. Hoy día Evo Morales es el gran aliado de las oligarquías ¿no? empresariales. Hoy día los empresarios están ganando más dinero que nunca. Están cómodos con Evo, ¿no? Hay alianzas extrañas, la Unión Juvenil Cruceñista que se une al MAS, ¿no? Y no se hacen ningún problema de hacerlo. ¿Por qué? Porque han entrado la lógica de la reproducción del poder. Entonces hay un régimen ya transformado en un régimen dominante que tiende al hegemonismo y por tanto tiende a la reproducción del poder. Pero no creo que la dicotomía y la gente esté esperando y vaya a votar entre los masistas y los antimasistas. Creo que eso le ha hecho daño al país. No creo que esa sea la polarización correcta. Hoy día es recuperar
los idearios de transformación, porque no creemos que haya que volver al escenario previo al 2006. Cuidado, no podemos retroceder. Y el MAS va a ser el principal responsable de un retroceso, de una exigencia de transformación y cambio que se está viendo frustrada por esta conducta autoritaria, por esta conducta de malversación, de despilfarro. Son los nuevos ricos, pues, ¿no? Cuando tienes la billetera llena, te das pues ciertos lujitos, y eso está transformando a estos exaliados en lo que se están convirtiendo, en los nuevos portadores de la frustración colectiva, y eso es lo peor. Pero no quisiéramos retroceder al año 2006, esa peregrina idea de que este antimasismo, ¿no?, o el pro o el anti-MAS corre el riesgo, con Evo, contra Evo. No, corre el riesgo de que pretendamos volver al escenario previo del 2006, y eso ya no es posible. Eso de ninguna manera es posible, y más bien tenemos que ver hacia adelante. ¿Cómo es hacia adelante? Nosotros desde la izquierda democrática, desde donde siempre hemos venido, queremos plantearle una alternativa de esta Constitución, que nosotros la reivindicamos. Nosotros hemos impulsado, hemos hecho campaña, y hoy día el MAS la está pisoteando. No la está respetando, y eso es lo que necesitamos hacer. ¿Y hay acercamiento con el Frente Amplio, con los demócratas? ¿Algo de coincidencia tendrán? Nosotros les entregamos nuestro programa, ¿no? Hace rato ya les hemos entregado el programa y les hemos dicho: este es nuestro candidato. Estamos esperando respuestas. ¿Innegociable, ¿no?, el candidato? No, nada es innegociable en la vida. Tenemos el mejor candidato. Tenemos una trayectoria en Juan muy importante. Y ahí está, le estamos proponiendo a la ciudadanía. ¿Qué dirán los demócratas? Alguno que otro se acercó, nos dice: bueno, a ver, veamos qué coincidencias hay. No estamos apostando, no estamos lanzando una candidatura para cálculos políticos. Estamos consolidando un proyecto que viene de mucho tiempo atrás, ¿no? 15 años, ya te digo, de madurar una perspectiva política, y en el camino, pues, nos encontraremos con mucha gente, seguramente, que esté interesada en darle perspectiva de proyecto hacia adelante, hablar de un programa de transformación. ¿Qué le podemos decir al país después de todo lo que ha sucedido estos 8 años? Para no volver hacia atrás y más bien proyectar un futuro de mejor y más democracia, de inversión productiva, aprovechar el auge económico que tenemos, esta bonanza económica que la estamos desperdiciando. Hay un programa, y en torno a ese programa tenemos que proyectar. Yo creo que el país lo que está esperando es una alternativa, más que esta opción dicotómica con este o en contra de este. Yo creo que no tiene mucha sustancia. ¿Qué le propone al país Doria Medina? Hasta ahora no hemos escuchado. Lo único que sabemos de Doria Medina es su CITE. Está bonito, parece, ¿no? Entonces, quién sabe, el CITE habrá que implementarlo, pero ese es el programa de Samuel. ¿Qué es lo que le propone al país Rubén Costas, además de la autonomía, alguna que otra cosita que nos habla Rubén? Pero nada más, no conocemos nada más. Entonces todavía no hay condiciones, yo creo, de conversar con gente que todavía no sabemos qué le piden y qué le están planteando al país. Ideológicamente, sí, habrán coincidencias, no habrán coincidencias, pero en la práctica dirán: para quitarle el poder al MAS hay que empezar a quitarle sus 2/3, y para eso tenemos que unirnos. Y por ahí alguien comenta y dice: ni Juan del Granado, ni Samuel Doria Medina, ni Rubén Costas. Sí. Luis de Villa, después de la pausa. Ajá. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, según Ordenanza Municipal 03/2014, comunica a la población que antes de la festividad del Carnaval queda terminantemente prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas y la venta de globos con agua en vías públicas hasta el 27 de febrero.
Asimismo, se prohíbe la salida de comparsas precarnavaleras y bandas musicales. Se establecerán multas y sanciones a quienes infrinjan la presente ordenanza. El control estará a cargo de Seguridad Ciudadana, Intendencia Municipal y Espectáculos Públicos de la Alcaldía, en coordinación con la Policía Boliviana, quienes procederán al decomiso inmediato de los productos y la destrucción de los mismos en acto público. Por un carnaval sano y sin excesos. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre, capital de la libertad. Gestión Moisés Torres Chivé. Una mezcla perfecta de concreto contiene grava, arena, agua y lo fundamental, el cemento, que une a estos elementos formando un material altamente resistente para la construcción. A lo largo de 55 años, en Fancesa, se ha forjado una mezcla perfecta y de alta calidad que ha permitido edificar la mejor fábrica de cemento de Bolivia, cimentada en la honestidad, la responsabilidad, la determinación, la competitividad y el trabajo en equipo. Felicidades Fancesa en tus 55 años de arduo trabajo. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Y entonces se comenta, se habla, hay que buscar un Capriles boliviano, sería Luis de Villa. Pone los votos de La Paz, Costas los votos de Santa Cruz, Samuel pone la billetera, nada va a ser gratis, van a pedir diputaciones y senaturías. ¿Es posible? No. Primero, no va a haber un Capriles boliviano, no puede haber. Venezuela es otra realidad. Capriles viene de otro fenómeno político. Es distinto el proceso de maduración en Venezuela. Hay gente que cree que esto puede ser a la venezolana. No es posible replicar experiencias de un país que tiene otro tipo de complejidades. Y en el tema de Luis Revilla tiene un compromiso con la ciudad, que tiene que cumplirlo. Y él tiene que acabar su gestión como esperemos todos los paseños y luego tiene que darle continuidad. Estamos ya 3 gestiones en la ciudad, vamos a ir por una 4ª con Luis Revilla a la cabeza. Ideológicamente, ¿se puede conversar con Samuel Doria Medina, el empresario, el cementero? Ideológicamente, ¿se puede conversar con Rubén Costas o ideológicamente están muy distantes? Ideológicamente es posible hablar con empresarios, es posible hablar con gente como Rubén, pero bueno, ahí tenemos historias distintas, ¿no? Tenemos comportamientos distintos. A Samuel nos preocupa las conductas, las actitudes, especialmente de Unidad Nacional, que no han sido las mejores. Hemos tenido experiencias nefastas con Unidad Nacional y no las quisiéramos replicar. El país no necesita actitudes poco serias, ¿no? No haber sostenido un acuerdo en el municipio de La Paz ya te da, ¿no? Ya te da a pensar, ¿cómo podemos caminar juntos con gente que no es posible? No es lo suficientemente madura y responsable con la comunidad. Mira lo que hicieron en La Paz. Han dejado a este loquito suelto, al señor Rocha, como concejal de Unidad Nacional, que está haciendo barbaridades ahí en alianza con el MAS. Esa es la actitud de Unidad Nacional, esa es la actitud de Samuel Doria Medina. Y eso nos ha llamado la atención. Yo le deseo el mayor de los éxitos a Samuel. Esta es su 3ª oportunidad en la que quiere ser presidente, le deseamos el mejor de los éxitos. Yo creo que el país se beneficia con la pluralidad política y no con proyectos bipartidistas, ¿no? O monopartidarios. Yo creo que eso no va con el país. Yo creo que hay que restablecer la pluralidad política con todo lo que esto significa. El país necesita, la ciudadanía necesita opciones, un abanico, ojalá, y que sea la ciudadanía. No creamos que somos tontos los bolivianos ya, ¿no? Que se junten, no se junten, que alianzas, que frentes amplios o poco amplios o no sé qué. Cada quien tiene su espacio, cada quien tiene su estrategia y en el caso del país será pues el ciudadano, por Dios, que tendrá que tomar la definición y poner a la gente en su lugar
y será el ciudadano en la primera vuelta. Por eso tenemos la segunda vuelta. Yo creo que ha sido importante experimentar eso, porque el país definirá pues finalmente quienes no lleguen a la primera vuelta, quienes disputarán finalmente esa posibilidad, y veremos hacia adelante. Estamos todavía empezando. Cuando salga ya la campaña, tenemos nuestra candidatura, tenemos nuestro programa, creemos de que estamos poniendo a consideración del país, de los ciudadanos, el mejor candidato que hoy día tiene el Movimiento Sin Miedo, y esperemos que eso sea reconocido por el país, y seguiremos empeñados en aquello. Estamos haciendo muchas articulaciones, ¿no? ¿Han visto las últimas encuestas? Sí, por supuesto. Seguimos 45%, no sé si Evo el más, bueno, y empatados en segundo lugar. ¿Cómo piensan? ¿Creen eso? ¿Remontarán? Todas las fotografías son buenas, ya, ¿no? Para el momento, claro. Cuando te sacas una fotito, ves que cómo te estás viendo ese momento. Y claro, cuando la campaña electoral arranque, lo que tenemos que hacer es cambiar ese momento. Y estamos esperanzados en hacerlo, estamos trabajando para eso. Y son fotografías que nos sirven para reflexionar qué está sucediendo, cómo mejoramos la perspectiva. Y estamos poniéndole mucho empeño, esperando que este mensaje de vivir sin miedo, de que sin miedo hay esperanza. Yo creo que empezar a pensar que otro mejor gobierno es posible. ¿Creen en las encuestas? ¿O tienen sus creemos en encuestas? Las fotografías, claro, ¿cómo no las vamos? Sí, son importantes las fotografías. Quien las saque no importa, pero toda fotografía depende del fotógrafo, ¿no? Depende qué enfoca, ¿no? La cámara. Toda fotografía tiene sus bemoles, ¿no? La cámara, ¿quién paga la fotografía? ¿No? Así que, pero son fotos útiles porque finalmente ves pues una realidad que quiere mostrar ese fotógrafo, esa empresa, etcétera, etcétera. Todas, para mi gusto, son válidas, ¿no? Algunos estudiosos electorales dicen que si no ocurre nada extraordinario, 2 meses antes es difícil cambiar la tendencia. Es probable. ¿Y estamos a 8 meses? En el país han habido tantas sorpresas, ¿no? Se han aplazado tanto encuestas, lo último del Beni nomás, para ponerte el ejemplo, ¿no? La última elección del Beni, todas las encuestadoras se aplazaron finalmente, ¿no? Pero son fotografías, como te digo, válidas para analizarlas, sabiendo siempre de dónde vienen, quién las saca y en qué momento, ¿no? Pero seguiremos nosotros avanzando, trabajando para decirle al país que aquí está el Movimiento Sin Miedo, ofreciéndole una alternativa democrática para recuperar las bases de la transformación que han quedado suspendidas, que han quedado traicionadas y que lógicamente el país está viendo con mucha esperanza la posibilidad de que se retomen varios lineamientos fundamentales de la transformación, aprovechando esta coyuntura económica, que no nos rifemos una vez más los recursos naturales, este rentismo, no lo desaprovechemos. Estamos con la propuesta, tenemos el programa, tenemos la candidatura y seguiremos avanzando y veremos hacia adelante nuevas fotografías donde esperemos ya estar mejor posicionados y pedirle pues el voto a la ciudadanía cuando salga la convocatoria a elecciones. En estos 40 segunditos, sobre don Jorge Pérez, ¿qué pasó? No, este viceministro, lamentablemente, como ocurre a toda autoridad gubernamental, que cuando agarran el micrófono sueltan la lengua, y él tiene un problema fisiológico muy grave, porque administra su lengua con el hígado, y eso es muy grave. En los políticos, en los gobernantes, administrar la lengua con el hígado es lo peor. Tiene que hacerlo con el cerebro. Y claro, no ha funcionado aquello y por tanto lanzó una calumnia, una difamación, que después se retractó. Que usted había retirado de una cuenta bancaria de $1,000. No, dijo así tonteras, como que yo era el jefe de un tal Antesana primero, que después apareció siendo este señor José Manuel Antesana Pinaya, que ahora está procesado en Palmasola, ¿no? Pero habló de que $10,000 recibió este señor Antesana, pero lo lanzó tan así maliciosamente que todo el mundo al día siguiente sacó todas las versiones locas. ¿Jefe de qué Antesana? ¿Eras jefe de qué? De la red de extorsión. Habías recibido $10,000, una locura. Entonces, claro, yo le inicié un juicio por difamación, calumnia e injuria, que está hoy día ventilándose en el juzgado. Este viernes justamente tenemos la primera audiencia ya para el juicio oral. ¿No va a pedir postergación? Esperemos que no, ¿no? La postergación, se levantó el juicio
y el juez nos hizo conocer porque dice que tenía un curso. Yo pedí que mis testigos puedan llegar a este juicio, y bueno, ahí está. Más bien que el viceministro se acordó que tiene que cumplir con la ley porque 5 meses se ha estado haciendo la burla de la justicia y del juez, no ha querido ser notificado. Eso es lo que le pasa pues a las autoridades que se refugian detrás de los escritorios y peor detrás del régimen interior. Y claro, me imagino que no le ha caído bien que el juez lo convoque, pero ha tenido que ir nomás y va a tener que ir hasta darme satisfacciones personales. Bienvenido a la capital del Estado Plurinacional, que nos vaya bien. Agradezco pues. Saludos a la capital, un gusto. A lo largo de los años, atravesamos un problema que nos compete a todos: la basura. Por eso, el alcalde municipal hará realidad la implementación paulatina de la gestión integral de residuos sólidos, GIRS, con el inicio del cierre técnico ambiental de la celda número 1 del relleno sanitario Lechuguillas. El mismo garantizará la no existencia de contaminación en la zona y menos en la población. La basura será debidamente procesada y tratada, siguiendo las normativas ambientales en actual vigencia. Ayudemos a hacer de Sucre una ciudad blanca y limpia. Porque una ciudad limpia no es aquella que se barre más, sino aquella que menos se le ensucia. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre. Capital de la libertad. Gestión Moisés Torres Chivé. El Consejo Municipal, en cumplimiento del Programa de Alimentación Complementaria Diferenciada, Desayuno y Almuerzo Escolar Gestión 2014, informa que aprobó mediante resoluciones hasta la fecha la adquisición de productos para el área urbana: bananos, cereales, raciones sólidas horneadas, y para el área rural: harina de trigo, aceite comestible, arroz a la valenciana con verduras y charque, guiso de lenteja, mandarina, arroz con leche, galletas, azúcar blanca, leche en polvo y arroz larguillo de primera calidad. Consejo Municipal de Sucre, Comisión Social y Económica, comprometidos con la niñez y adolescencia de nuestro municipio. Supereduca. Ahora en Sucre, lo mejor para su construcción: Cerámica Guadalquivir, calidad de exportación, variedad de ladrillos y tejas con precios sin competencia. Cerámica Guadalquivir. Ubíquenos en calle Miguel Peredo, número 77, frente a Univalle, o llámenos al 64-56601 o a los celulares 728-77-708, 787-04-182. Cerámica Guadalquivir. Nuestra prioridad es atenderle mejor. Open Gangnam Style. Invitación religiosa. Elevad una oración por el eterno descanso del que en vida fue amado esposo, abnegado padre, cariñoso hermano, dulce abuelito y bisabuelito, profesor, licenciado, auditor Germán Calvo Uriarte, que de Dios goza. Los hijos José, Janet, Sandra, Silvia Calvo Muñoz, Gonzalo Calvo Urizar, los hijos políticos Edith Verdeja,